Bueno, voy a hablar un poco de infecciones del sistema nervioso central. Empezando con meningitis, que es una infección grave del sistema nervioso central, con alta mortalidad, por más que se haga un buen tratamiento. Y bueno, se va a clasificar en primaria, cuando no hay ninguna alteración anatómica que permita la inoculación de microorganismos, o secundaria, si es post cirugía o post algún traumatismo que permita la inoculación. Puede clasificarse también según la presentación clínica, en aguda, subaguda cuando es de 1 a 4 semanas y crónica cuando es de más de 4 semanas, que suele ser causada por Mycobacterium tuberculosis, criptococcus o el virus del VIH, por ejemplo. Y también puede clasificarse en infecciosa, que puede ser viral, por ejemplo enterovirus, virus parotiditis, HIV, herpes, micótica, Cryptococcus neoformans, y en mucho menor medida Ictosporidium capsulatum o Candida aspergillus, tuberculosa relacionada a otras bacterias como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes y Streptococcus agalactia, y también puede ser parasitada por Naegleria o Acanthamoeba, o puede ser no infecciosa. Después ahí puse un cuadrito para recordar el síndrome de meningitis aséptica aguda, que son cuadros de meningitis con pleocitosis relativamente baja de 10 células, que tienen cultivos negativos y tinciones que no se usan a microorganismos, que puede ser de causa infecciosa por algún microorganismo que no pudimos recuperar, o por alguna otra causa, o por ejemplo un carcinoma meningio, o una exposición a químicos, a radiación que genere la inflamación. Bueno, en cuanto a los agentes etiológicos, clasifico primero por edades, puse algunas clasificaciones en distintas situaciones, empezando por la edad, los neonatos o bebés de 0 a 1 mes. La transmisión de microorganismos puede ser vertical, que lo recibió de la madre, digamos, o horizontal, si lo adquirió en el nosocomio, digamos. Bueno, ahí tenemos en cuenta Streptococcus agalactiae, que es muy común en neonatos, y bueno, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Después, los bebés de 1 a 3 meses, ya comenzamos a tener en cuenta Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. De 3 meses hasta los 5 años, también seguimos incluyendo Haemophilus, Neisseria, Streptococcus. De los 5 a 50 años, Neisseria, Streptococcus pneumoniae, o meningococo, neumococo en la jerga. Y después de mayores de 50 años volvemos a tener en cuenta Listeria monocytogenes como cuando son bebés. También podemos clasificar según la inmunosupresión o inmunocompromiso que tenga el paciente, si es un hematológico, o si tiene deficiencia en la inmunidad celular, o si es humoral, el déficit de inmunidad que tienen. Y ahí van a ir variando el microorganismo, no lo voy a leer todo para no aburrirlo. Después, diferentes van a ser los agentes etiológicos cuando el paciente sufrió un traumatismo de cráneo, donde pueden aparecer hongos filamentosos que se quedan en el ambiente y también los que ya estuve nombrando. Y en el caso de que el paciente haya estado viviendo o visitando zonas endémicas, también hay que tener en cuenta coccidioides y microorganismos que son endémicos en algunas zonas. Y también en el caso de contacto con cerdos o sus productos, se pueden hallar ese Streptococcus suis. En cuanto a la muestra para el diagnóstico microbiológico, la muestra de líquido cefalorraquídeo, por supuesto, y es indispensable que se acompañe con 2 hemocultivos. Y bueno, ahí puse algunos ítems a tener en cuenta. Es que idealmente la muestra tiene que ser tomada antes de iniciar el tratamiento antibiótico, porque se va a perder la viabilidad de los microorganismos bastante rápido, por ende es muy importante que lo tomen antes. Va a aumentar el número de falsos negativos, no vamos a poder recuperarlos. En cuanto al envío al laboratorio es inmediato, igual que ya dijo mi compañera, por la viabilidad del microorganismo. Se debe mantener a temperatura ambiente porque hay algunos microorganismos como el neumococo, la Neisseria meningitidis, que también pierden viabilidad si se refrigera la muestra. Y bueno, el mínimo para el tubo de bacteriología tiene que ser de 3 mililitros, y en el tubo, como puse ahí, que es el mismo que ya mostramos, con la tapa estéril, con la tapa hermética, para que no haya contaminación. Y bueno, es importante lo del volumen, idealmente si pueden enviarnos 10 a 15 mililitros, va a aumentar muchísimo la recuperación, mientras más volumen tengamos. Y en cuanto al procesamiento, vamos a hacer el examen directo, puede incluir la tinción de grama, ahí en la foto de arriba se ve la tinción de azul de metileno, que nos va a permitir ver la reacción inflamatoria del líquido, y la presencia de algún microorganismo intracelular, que es bastante indicativo de invasión del tejido por el microorganismo.
Y bueno, en el caso de que tengan sospecha de TBC, se puede hacer tinción de 100 Nielsen, donde vemos acá los bacilos alcohol resistentes, ácido alcohol resistente. Y en el caso de sospecha de Cryptococcus, que suele ser en los pacientes HIV, podamos ver las levaduras encapsuladas en la tinción con la tinta china. En cuanto al cultivo, se utilizan medios para identificar los microorganismos más comunes. A ver, sangre ovina, en el que intentamos, se recupera Streptococcus pneumoniae. A ver, chocolate, en el que recuperamos Haemophilus influenzae. El medio Tiger-Martin y el GM, que es un medio agar chocolate que tiene inhibidores y está enriquecido para permitir el crecimiento de Neisseria meningitis. También inoculamos el líquido en frascos de hemocultivo, que nos va a permitir una alta recuperación y rápida. BHI, que es un medio líquido también muy enriquecido para permitir la recuperación de microorganismos que son fastidiosos. Saburo para recuperar hongos, y en el caso de sospecha de TBC es importante hacer el cultivo en el medio de Longstein-Jensen, ya que el líquido cefalorraquídeo es pauvacilar, es decir, que tiene bajo recuento de bacilos ácido alcohol resistentes, por ende es probable que no los encontremos en la tinción. Es importante que se haga el cultivo. Bueno, y también les quería contar un poco sobre las infecciones asociadas a sistemas de derivación o JUNS, en el que los agentes etiológicos van a ir variando dependiendo de qué sistema o qué intervención haya tenido el paciente. Por ejemplo, van a ser diferentes en infecciones asociadas a sistemas de derivación interna, que bueno, ya en la siguiente foto lo voy a mostrar. Bueno, asociadas a los sistemas de derivación, infecciones asociadas a catéteres externos del líquido céfalo, a las bombas de infusión intratecal o a los hardware de estimulación cerebral profunda. En cuanto a las muestras para hacer diagnóstico microbiológico, pueden ser diferentes. Puede ser una punción del sitio de inserción del catéter, que haya acumulado material purulento, líquido céfalo, que puede ser obtenido del sistema de derivación, de un reservorio o por una punción, la punta del catéter ventricular en los sistemas de derivación, que ahí es muy importante que aclaren de qué extremo se trata, si es el proximal o el distal. Como ven ahí en la imagen, el proximal sería el sistema nervioso central y el distal en cavidad peritoneal, si es que ahí hacen la derivación. O bueno, hemocultivos que tienen bajo rendimiento. En cuanto al procesamiento del líquido céfalo, en estos casos va a ser de igual manera que estuvimos explicando antes. Tiene que incluir el físico-químico, el examen y el cultivo. Y el procesamiento de la punta del catéter, es importante que podamos interpretar si se trata realmente de una infección o si es una colonización o una contaminación. Y bueno, que estas muestras no tienen establecido un punto de corte para jerarquizarla. Otra infección del sistema nervioso central son los abscesos cerebrales, que pueden adquirirse por difusión contigua, por ejemplo, en un paciente que tiene otitis, sinusitis, por diseminación hematógena de otro foco infeccioso, por ejemplo, una infección intraabdominal, una endocarditis, una infección urinaria, o por inoculación por traumatismo o cirugía. Según de qué vía infecciosa tenga el microorganismo, va a variar, o sea, el agente etiológico va a depender de la vía de infección. Donde podemos tener en cuenta estreptococcus, anaerobios, aureus, enterobacterias, pseudomonas, y en los pacientes inmunosuprimidos tener en cuenta los microorganismos oportunistas como nocardia, Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocitogenes, los hongos, que pueden incluir dimórficos y filamentosos, y los parásitos. En cuanto a la muestra, se puede tomar por punción guiada por TAC o durante una craniostomía abierta, la punción del absceso. Y el procesamiento también va a incluir el examen directo y el cultivo. Y otra infección del sistema nervioso central es el empioma subdural, que es cuando se hace acumulación de material purulento entre la dura madre y la membrana subaracnoidea, y se va las vías de infección, los agentes, la muestra y el procesamiento es muy similar a los casos de abscesos cerebrales.